A vosotros. Por favor, tomen sus lugares, mis hermanos. Gracias a nuestro Dios que nos permite en este día estar en este lugar. La verdad que se ve pues muy bonito que mostremos esa obediencia a nuestro Señor. Nuestro hermano Roberto cantaba una alabanza: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Y la otra que cantábamos de Shema, que decía: cuando nosotros, o por la noche y la mañana, debemos pensar, debemos obedecer a nuestro Dios. Y sabemos que, bueno, el obedecer pues trae bendiciones. Y precisamente, mis hermanos, el tema de hoy es ese: cómo nosotros, o se llama bendecidos por Dios. Vamos a hablar un poquito de las bendiciones que el Señor nos da, qué es lo que tenemos que hacer para obtenerlas, y también cómo, o qué es lo que no debemos hacer para perderlas, mis hermanos. Voy a invitarlos a que abramos nuestras escrituras en el libro de Deuteronomios. En su capítulo 28, el libro de Deuteronomios, capítulo 28. Verso 2, voy a pedirles nuevamente que por favor se pongan de pie. Deuteronomio, capítulo 28, verso 2, todos juntos vamos a leer estos dos versos. Este verso, y dice así: y vendrán sobre ti todas estas cosas o estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Tomen sus lugares, por favor. Bueno, mis hermanos, ¿cuántas veces no hemos estado en situaciones difíciles en las cuales sentimos que estamos perdidos, en las cuales pues nos hemos sentido derrotados? O a veces llega alguien y dice: bueno, tú no tienes salvación, como decía nuestro hermano. A veces nosotros mismos nos sentimos que ya no tenemos esperanza. Pero el día de hoy vamos a ver de cómo nuestro Dios usa medios, usa personas para decirnos: aquí estoy, para mostrarnos su amor. Decía este verso, cuando nosotros, el verso 1, dice: ¿será que si oyeres la voz del Señor e hicieres las cosas que veíamos, las cosas que tenemos acá atrás, los 10 mandamientos, todas estas bendiciones te van a alcanzar? Entonces, mis hermanos, como decía, sabemos que cuando nuestra fe empieza a crecer, verdaderamente creemos o empezamos a creer que somos hijos de nuestro Dios. Creemos lo que la palabra del Señor dice, que Él quiere lo mejor para nosotros. Tenemos esa seguridad de que Él nos va a ayudar. Nuestra mente empieza a cambiar, empezamos a meternos cosas diferentes, y bueno, como consecuencia pues empiezan a llegar esas bendiciones, porque las bendiciones de nuestro Dios están ahí. Vamos a ver Jeremías capítulo 17, verso 8. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Por ahí también traíamos una presentación en la cual pusimos los versos en inglés para todos aquellos nuestros hermanos que no hablan pues bien el español, o que no pueden leer bien el español. El propósito, mis hermanos, es que desde el grande hasta el más pequeño pues entendamos esta predicación. Y Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8 dice así: bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Entonces, mis hermanos, aquí vemos lo primero que tenemos que hacer es estar junto, o estar sembrados junto a esas aguas que dan vida, que es la palabra de nuestro Dios, estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que esos frutos o esas bendiciones siempre van a estar a nuestro lado, pero siempre debemos procurar estar cerca de nuestro Dios. Si yo les preguntara, hermanos,
en esta semana, ¿qué es lo que hizo el Señor por ustedes? O a lo largo de nuestra vida, si yo les preguntara, ¿cuántas bendiciones hemos recibido? Sé que muchos de nosotros tenemos una lista larga de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, y sé que no terminaríamos. Recuerdo platicando con mi esposa acerca de este tema, yo le preguntaba, dime una situación en la cual te has visto, pues te has sentido derrotada. Y me dice, bueno, cuando de la nada nos llegó una carta de migración donde decía que yo tenía que ser deportada. Fuimos al abogado, buscamos un abogado y la abogada nos dice, pues tu caso está muy difícil. Dice, ¿crees en Dios? Dice mi esposa, sí. Dice, pues tienes que orar mucho a ese Dios, porque haciendo eso es, bueno, esperando, dice, que Él te haga, que te escuche, porque sí, la verdad la situación está difícil. Y gracias a nuestro Dios, bueno, mi esposa sigue con nosotros. Yo sé que cosas como estas, mis hermanos, le han pasado a muchos de nosotros, o tal vez cosas mucho más difíciles. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, empezamos a ver esas bendiciones o lo bendecido que podemos ser si estamos cerca de nuestro Dios. Si vemos en Salmos capítulo 9, Salmos en su capítulo 9, verso 10, dice así: y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, cuando nosotros primeramente buscamos al Señor, como decía al principio, nuestra confianza empieza a crecer y las bendiciones del Señor se empiezan a ver, mis hermanos. Pero sabemos, como ya estuvimos diciendo, que toda dádiva o todo regalo tiene un precio. Nada de lo que nosotros queremos obtener va a ser gratis. El Señor, cuando nosotros estamos junto a Él, empezamos a ser sus amigos. Él nos escucha, platicamos con Él por medio de la oración, le pedimos lo que nosotros necesitamos y Él nos empieza como un buen amigo o como un buen padre. Y empieza a darnos lo que nosotros le empezamos a pedir, porque dice Salmos capítulo 34, verso 15, Salmos en su capítulo 34, verso 15, dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, cuando nosotros empezamos a obrar de la manera que el Señor quiere, de una manera justa, no solamente con nuestro Dios, sino también con todo aquel que nos rodea, el Señor siempre está listo para escucharnos, listo para concedernos aquellas cosas que nosotros necesitamos. Entonces ya vimos, tenemos que estar cerca de nuestro Dios, tenemos que estar en obediencia. Aquí conocemos hermanos que pues en realidad han ido al doctor y se les ha dicho, bueno, ya no tienes remedio, estás perdido. O a veces, como decía nuestro hermano Roberto, nosotros sentimos que no tenemos salvación por las cosas que a veces hacemos, por los errores que a veces cometemos. Pero no importa nuestra situación o qué tan bajo nosotros nos sintamos o caigamos, nuestro Dios siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos. Dice Salmos 37, 39, y esto es lo que el Señor quiere, que cuando nosotros sintamos que no valemos nada o que no somos dignos de estar en la iglesia o que no somos dignos de obtener esa salvación,
o que simplemente tengamos una situación como cuando el doctor nos dice, ¿sabes qué? Ya no tienes remedio, mejor regrésate a tu país, o mejor ya olvídate de todo porque vas a morir. El Señor puede hacer milagros, las oraciones de nuestros hermanos pueden hacer milagros. Dice Salmos 37, 39. Dice así: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. En los tiempos de angustia, mis hermanos, es cuando el Señor muestra su poder, es cuando Él muestra ese amor a cada uno de nosotros. Nuevamente, solamente tenemos que pedirlo, tenemos también que confiar. Sabemos que con fe todo es posible. Esto lo vamos a ver en Marcos, San Marcos capítulo 11, verso 24. San Marcos capítulo 11, verso 24, y dice así: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, mis hermanos. Uno de ellos no lo vamos a leer, dice Mateo capítulo 9, 26 al 29, de unos ciegos que estaban perdidos porque no podían ver, pero ellos, a pesar de no poder ver al Señor, dentro de su corazón sentían esa seguridad de que el Señor podía sanarlos. Y el verso anterior dice: pedid con fe, confiando en que sí se nos hará se nos dará lo que nosotros pedimos, o se hará lo que nosotros demandamos del Señor. Y como estos ciegos, que antes de pedirlo ellos creían, Jesús les dice: ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Y ellos dijeron: sí, Señor, creemos. El Señor les dice: pues sea hecho conforme a su fe. Entonces vamos aprendiendo a estar cerca del Señor, ser obedientes y creer de verdad que las cosas que el Señor promete pueden ser concedidas para nosotros. Pero también sabemos que nosotros tenemos que, otra de las cosas es amar a nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos demostrar su amor o el amor a nuestro Dios? Él dice en Proverbios capítulo 8, 17, que Él ama a aquellos que le aman. Proverbios capítulo 8, verso 17, dice así: yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. Entonces decía, para nosotros que tenemos amigos, pues sentimos un amor especial con ellos o hacia ellos. Nosotros que tenemos padres también sentimos un amor especial a nuestros padres. Entonces, de la misma manera, nuestro Dios demanda de nosotros que nosotros le amemos. Tenemos una cita todos los viernes en este lugar. Él quiere que mostremos esa obediencia, ese amor, buscándole desde temprana hora. Sabemos que el día empieza hoy viernes. Él no nos va a obligar, pero Él dice: yo amo a aquellos que me aman. Entonces, otra de las cosas es: el amor se mide conforme al amor que sentimos por nuestros hermanos. Vamos a ver un versículo, mis hermanos, que es en Primera de Juan, en su capítulo 4, verso 20. Primera carta a Juan, en su capítulo 4, verso 20, dice así: si nosotros decimos que amamos a Dios, si nosotros decimos que estamos cerca de Él, que lo obedecemos, pero no hacemos esto, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano,
es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ya vamos entendiendo ahora las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder también ser bendecidos por nuestro Dios. Es cierto, estamos pues en este mundo en donde habrá momentos en que nos van a provocar, momentos en que nos van a andar tal vez insultando, llegarán a hacernos daño, pero como hijos de nuestro Dios, y para no perder estas bendiciones, nosotros tenemos que saber cómo actuar. Debemos saber esquivar estas acechanzas que a veces vienen incluso de nuestros propios hermanos, de nuestros familiares o de la gente que está afuera, la cual pues no nos ve bien a veces porque nosotros seguimos a nuestro Dios. Pero también tenemos que saber cómo actuar o cómo comportarnos en momentos cuando nos agredan. Porque si nosotros nos comportamos de la misma manera y no actuamos como hijos del Señor, pues vamos a perder las bendiciones. En la Biblia, mis hermanos, tenemos otro ejemplo, como hay varios. En el libro de Génesis, no lo vamos a leer, su capítulo 37, vemos la historia de José. Primeramente vemos que pues él tenía cualidades diferentes a sus otros hermanos, y su propia familia pues lo envidiaban, le tenían coraje, lo maltrataban, y lo vendieron como esclavo. Ya estando en Egipto, bueno, siguió pues su mala suerte tal vez, pero creo que el Señor lo estaba preparando para algo más grande. Lo encarcelaron, lo acusaron falsamente, pero en todo lugar donde quiera que él se encontró, pues él tuvo ese don de poder demostrar que era hijo del Señor. Incluso cuando se convirtió en el segundo del reino egipcio, él tuvo la oportunidad de hacer justicia, si lo queremos poner así, o también él durante todos estos años que no vio a su familia, tal vez pudo haber hecho lo que nosotros hacemos a veces. Esperar el momento justo para cobrarnos lo que a veces nos hacen. Pero no. A pesar de todo lo que le hicieron, a pesar de que él tenía el poder, cuando vio a sus hermanos con simplemente no darles alimento, y pues todos sabemos la historia, había mucha hambre en ese tiempo, tenía pues la autoridad para tal vez mandarlos a azotar, encerrarlos, vengarse de ellos, pero dentro de él estaba ese espíritu de perdón. Él sabía que no podría actuar en forma contraria a lo que el Señor quiere, porque él iba a perder esas bendiciones que el Señor le estaba dando. Y en Génesis 45, verso 8, dice esto: Génesis capítulo 45, verso 8, algo muy bonito, unas palabras que pienso que para nosotros es muy difícil poder actuar de esta manera, con esta sabiduría, con este amor de Dios. Dice así: así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y si vemos en el 37, sabemos que en lugar de él actuar mal, él trajo a toda su familia, los protegió, y bueno, pues por medio de lo que entendió o de su forma de actuar, pudo pues salvar a toda su familia, mis hermanos. Y es lo que nosotros, de la misma manera que a José, el Señor quiere darnos bendiciones.
Pero para que nosotros podamos primeramente o recibir esas bendiciones, debemos sacar todas aquellas cosas malas, porque muchas veces nosotros tenemos tantas cosas malas en nosotros, o nuestro actuar es de una forma totalmente contraria a lo que el Señor quiere, que cuando el Señor nos quiere poner esas bendiciones en nosotros, no caben. Entonces primero debemos vaciar todas esas cosas malas que nos impiden o que traemos en nuestro equipaje para poder recibir las cosas buenas que el Señor quiere darnos. José pudo haberse puesto en un plano, pudo haber elegido estar o vivir con amargura, con resentimiento, con venganza, como muchas veces nosotros actuamos, pero él no quiso hacer eso. Él sabía que él era diferente, como el Señor dice de nosotros, que tenemos que ser diferentes. Cuando nosotros le conocemos, nuestra mente, nuestros hechos, nuestra forma de ser debe ser diferente. Dice Efesios capítulo 5:8. Efesios en su capítulo 5 dice, verso 8, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es difícil, mis hermanos, porque todavía vivimos en esta carne, pues en la cual nuestros sentimientos, los sentimientos que el Señor puso en nosotros, a veces no los podemos controlar. Pero tampoco es imposible. La pregunta es, ¿cómo andan o cómo andamos los hijos de luz, o cómo deben andar los hijos que andan en luz? Si Dios viniera en este momento y sabemos que lo sabe todo, o nuestro Señor Jesucristo viniera y nos empezara a señalar a cada uno lo que estamos haciendo mal, diciendo esto te hace ver como hijo de oscuridad y no como hijos de luz, vamos a examinarnos cada uno de nosotros. ¿Qué es aquello que tenemos en nuestro equipaje que tenemos que sacar? ¿Y cuáles son las cosas que los hijos de luz, los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, deben cargar dentro de su equipaje? Si vemos, mis hermanos, en Filipenses, capítulo 4, verso 8, nos da algunas de las cosas, solamente algunas, de las cuales un cristiano en este viaje que vamos por la vida debe llevar en sus maletas, en su equipaje, que es nuestro cuerpo, ese equipaje que vamos a llevarnos a ese reino milenial. Dice así, Filipenses capítulo 4, verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Todas estas buenas cosas, de verdad que este es uno de los versículos favoritos de muchos de nosotros, porque habla de todos los atributos que un cristiano, o más bien que nuestro Señor tiene, y que nosotros deberíamos heredar. Deshacernos de todo aquello que en realidad nos va a impedir seguir siendo bendecidos por nuestro Dios. El Señor dice, mía es la venganza. Entonces nosotros debemos dejarle todo al Señor. Cuando nosotros procuramos hacerle mal a uno de nuestros hermanos, básicamente estamos pidiendo que ese mal sea sobre nosotros, y las bendiciones que el Señor tiene para nosotros,
van a ser para aquel hermano, el cual nosotros pues tenemos o queremos que le hagan daño. También mis hermanos, cuando nos sentamos perdidos, muchas veces pasan cosas en nuestra vida, pues en la cual nosotros sentimos o renegamos de la vida, renegamos de nuestro Dios y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si yo estoy cerca del Señor, el Señor permita que a mí me pase esto? O nos pasa lo que a Jonás. El Señor nos dice, mira, esto es lo que tienes que hacer, o esto es lo que tienes que llevar dentro de ti, y nosotros decimos, no, yo me voy por mi propio lado. Estamos en una situación ahorita en la cual pues ya deberíamos haber aprendido que estar cerca de Dios es lo mejor. Porque si estamos con vida es gracias a la misericordia y la bendición de nuestro Dios. Pero no, hacemos lo que Jonás, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos. Llega el momento en que estamos bien hundidos y entonces empezamos a quejarnos contra el Señor, a pedir su ayuda. Pero aún así, mis hermanos, decía nuestro hermano Roberto, el Señor es tan misericordioso que no importa nuestra situación o qué tan bajo estemos, qué tan hundidos estemos, siempre, mientras tengamos vida, siempre existe esa oportunidad para nosotros. Si es que si tu corazón está frío, si tu fe va cayendo, si tu confianza en el Señor ya no es la misma que antes, y uno se puede dar cuenta porque las cosas del Señor pues ya no las busca uno como antes. Llegamos a la iglesia y a veces decimos, bueno, es que pues aquí está triste, pero simplemente son esas cosas que nos estamos, o ese equipaje que estamos metiendo en nuestra mente, lo cual nos empieza a ver la vida de una manera diferente y empezamos a culpar a nuestros hermanos, cuando los únicos responsables de lo que ponemos dentro de nosotros y de lo que vamos a recibir de parte de nuestro Dios, pues somos nosotros mismos. Tú decides si quieres que el Señor te siga bendiciendo, si quieres ser como ese arroyo, como ese árbol, que está plantado junto al arroyo y que su fruto siempre está creciendo o nunca disminuye. O también decides si te alejas de esas aguas de vida y quedas completamente seco. La decisión es de cada uno de nosotros. Voy a pedirle a mis hermanos que nos pongamos de pie. Vamos a leer en Salmos capítulo 23, verso 6. Salmos en su capítulo 23, verso 6. Este debe ser nuestro pensamiento. Si queremos recibir todas esas bendiciones, pues tenemos que hacer todo lo que el Señor quiere. Todos juntos, mis hermanos, vamos a leer y la palabra de nuestro Dios dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Si nuestro equipaje está lleno de cosas buenas, mis hermanos, vamos a recibir las bendiciones de Dios y no vamos a poner ningún pretexto para poder estar aquí en la casa de nuestro Dios. Pasa a vosotros.